Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre literatura chilena y lo que implica formalmente pues acercarnos a uno de los países más interesantes del Cono Sur, un país con una tradición y una historia fantástica relacionada con el mundo de la literatura. Recordemos que es el único país que tiene dos premios Nobel de literatura. Y quiero que sepan que me costó un montón hacer la lista. Verdaderamente tuve que dejar afuera a muchos poetas porque pues verdaderamente conozco mucho de poesía chilena. Bueno, no mucho, pero digamos que conozco un poco de literatura chilena y conozco un poco de poesía chilena y no tanto así como de narrativa, pero algo conozco. Miren, vale la pena mencionar que pues, es un país enorme en el sentido físico y en el sentido figurado, un país con una historia y una cultura tanto reciente como no tan reciente que verdaderamente nos dice mucho acerca del pensamiento latinoamericano y tiene gran diversidad en muchos sentidos, gran diversidad en los géneros, gran diversidad en los autores y pues, tiene todo el sentido del mundo porque pues, al ser un país con una historia fantástica, con una fundación fantástica, verdaderamente nos encontramos con joyas. Créame que a mí me costó muchísimo, no metí más porque verdaderamente me parecía injusto para los países que ya hemos terminado haciendo. Y bueno, antes de cualquier cosa me gustaría agradecer a todas las personas que se han suscrito. Lo hemos venido haciendo súper bien, ya somos 3000 suscriptores en el canal. Y me gustaría también que me regalara un like, por favor, mire, usted me regala un like, aplasta un botoncito ahí que es una manita de esta forma y llegamos a 4 personas más. Cada uno de sus likes nos permiten llegar a 4 personas, nos permiten hacer del YouTube un lugar muchísimo más inteligente, nos permite crecer, nos permite que el algoritmo nos recomiende a otras personas. Y bueno, me gustaría antes de que comencemos que por favor en sus comentarios me ponga autores chilenos que me faltaron o que creen que podrían agregarse a esta lista. Me gustaría que me recomendaran narradores chilenos que consideren ustedes que son verdaderamente importantes. Y pues ahí está, ya no hablemos más de esta introducción porque si no ya saben que yo no puedo tardar días completos. Estos son los 5 libros que seleccioné, todos son muy fáciles de conseguir, están en editoriales medianamente sencillas de ubicar y que verdaderamente valen muchísimo la pena. Vamos a comenzar con una novela que es esta, que es una joya súper chiquitita, miren. Es de José Donoso, se llama El lugar sin límites, es una novela muy pequeña, menor de 150, 160 hojas, y es una novela que habla básicamente sobre la sexualidad, sobre la marginalidad, y toda la novela se desarrolla dentro de un prostíbulo en un pueblo súper pequeñito, en donde los personajes centrales son un travesti que es dueño de ese burdel que se llama La Manuela, y una hija suya que nace a partir de una cosa extrañísima y complicadísima que no les voy a explicar aquí, que se llama La Japonesita, que es la imagen básicamente de la supervivencia. Es un texto que reflexiona acerca del amor, la muerte y la violencia en sus distintas variantes. A mí me parece que en este tema relacionado con la violencia, con un pueblo pequeño, tiene cierto parecido a Pedro Páramo. A mí me parece verdaderamente una joya y vale la pena reconocer que José Donoso, aparte de ser un gran cuentista, sabe utilizar muy bien las palabras, usa un lenguaje muy sencillo y muy poético y verdaderamente es una joya fantástica. Yo pienso que vale la pena leerla. También hay una película fantástica mexicana y verdaderamente vale la pena acercarnos a la obra de José Donoso. Vamos a hablar de un poeta llamado Pablo, pero no Pablo Neruda, sino de Pablo de Roca. Ahí está, miren, esta es la antología, la voy a acercar más. Pablo de Roca, antología publicada por Visor. Es una antología muy interesante porque Pablo de Roca, que se llamaba en realidad Carlos Ignacio Loyola, pues es un poeta visceral, un poeta muy experimental, con un lenguaje muy explosivo, un tipo verdaderamente fantástico que de repente no parecía estar ni en la vanguardia ni en la tradición, parecía no estar en ningún lado, porque verdaderamente es un poeta único y que vale la pena muchísimo conocerlo, de verdad. Tiene una poesía experimental fantástica y para muchos, los que hemos tenido la fortuna no de conocerlo, pero por lo menos escuchar sus audios leyéndolos, pues nos damos cuenta de que es un autor que tiene una personalidad muy intensa, muy apasionada
y está en contra prácticamente de todo lo que está establecido. Es un fuera de serie, una poesía fantástica, una poesía que se desarrolló tal vez un poco a la par del monstruo que era Pablo Neruda y por eso a lo mejor no lo conocemos tanto, pero sin duda hay que acercarnos a la obra de Pablo de Roca. Vamos a hablar ahora sobre una novela que está aquí, que se llama Estrella Distante, de Roberto Bolaño. Miren, sin duda la llegada de Pinochet a la dictadura que vivió Chile durante varios años implicó formalmente un cambio en todos los sentidos. Los artistas cambiaron y el arte terminó volviéndose una suerte de resistencia. Este trabajo de Roberto Bolaño nos habla sobre el Chile de 1970, el Chile donde ya Pinochet estaba establecido, y básicamente nos habla de los efectos de la represión en contra de los artistas. Básicamente toda la novela se desarrolla en un taller literario en donde un narrador anónimo nos va presentando una serie de artistas y los que tienen cierta, pues se hacen como muy visuales. De repente podemos encontrar ahí a Raúl Zurita, a Nicanor Parra y Roberto Bolaño con toda su maestría nos deja entrever ese mundo chileno tan particular. Vale la pena mencionar que está muy relacionado con la política, con la vida cotidiana y tiene un final muy ambiguo, pero verdaderamente es una obra de arte fantástica. No es una novela histórica, pero sí nos ubica dentro del espacio-tiempo del Chile de 1977, del Chile de la resistencia en contra del gobierno de Pinochet, y verdaderamente es un momento importantísimo no solo dentro de la historia chilena, sino dentro de la historia de América Latina, por la manera en que fue y por la manera en que se desarrolló. Vamos a hablar también de otro de mis poetas favoritos que está aquí. Se llama Nicanor Parra, este libro que se editó en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Poemas para combatir la calvicie, que básicamente es una antología de antipoemas, que básicamente la antipoesía es una crítica hecha a partir del humor y la ironía y la irreverencia, y básicamente todo lo que Nicanor Parra nos presentó en su primer libro, que se llama Poemas y Antipoemas, que eso está prácticamente completo en este libro, y básicamente nos enseñó pues a ser irónicos, a reírnos de la poesía, y básicamente está en contra de la vanidad, de la solemnidad, incluso el título, Poemas para combatir la calvicie, ¿no? Que la calvicie pues al final es algo muy extraño que llega a afectarle a ciertas personas. Está rodeada de expresiones populares, de gente popular, rompe con las estructuras poéticas, verdaderamente es un genio y hace la poesía algo menos solemne, más accesible, y al final reflexiona sobre la condición humana. Nicanor Parra, quien ganó el premio Cervantes y que estuvo postulado al premio Nobel de Literatura, verdaderamente es un genio. Han habido muchos, ahora que me pongo a pensar, 4 o 5 por lo menos nominados y 2 ganadores. Y les voy a dejar por último a mi escritor chileno favorito, que es este señor que está aquí, que se llama Jorge Tellier. Tiene pues un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica que se consigue, ya saben, prácticamente toda América Latina, que se consigue básicamente también en España, y se llama Los Dominios Perdidos. Es el padre de la poesía lárica. Una cosa muy lírica, muy sencilla y muy profunda. Un poeta que habla básicamente sobre la vida rural, sobre la belleza de pues, lo sencillo, sobre la belleza de lo directo, y básicamente tiene todo el tiempo una fijación con las sensaciones universales, la tristeza, la muerte, la infancia, que son pues, sensaciones que tenemos toda la vida los seres humanos. Tiene raíces campesinas, nació básicamente y creció en un pueblo que se llama Lautaro, que está en el sur de Chile, y básicamente construye un discurso poético a partir de un lenguaje cotidiano, una poesía muy ligada a la nostalgia de la infancia, a la nostalgia del pasado, a la infancia como una de las fuentes de inspiración más importantes, como si de repente la vida como adulto no tuviera como mucho sentido y la infancia fuera como un pues, lugar en donde esconderse de toda esta brutalidad. A mí me parece que Jorge Tellier verdaderamente es un poeta que no se lee tanto, pero es uno de los grandes de la literatura chilena. Nos enseña también que lo verdaderamente importante está en lo simple, la verdadera construcción poética está en lo sencillo, y
siempre sencillo y profundo, de repente no es tan fácil que se encuentren, pero en la obra de Jorge Teillier están muy bien definidas. Y bueno, ahí está, les dejo pues antes que todo pues, un saludo, me gustaría agradecerles de nuevo por los 3000 suscriptores, me gustaría que me regalaran un like, cada like que me da llegamos a 4 personas más, eso es básicamente importantísimo, coméntenme qué autores chilenos me hicieron falta, recomiéndenme mucha narrativa chilena que me hace falta y me gustaría que se suscribieran al canal, lo venimos haciendo súper bien y pues nada, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video, cuídense, bye.